Nuevamente me da gusto saludarlos por este medio. Vamos a seguir meditando sobre este texto que el Papa Juan Pablo II nos habla acerca de la importancia del día domingo. El mes pasado nos quedamos en el capítulo 3, en unos números, casi a la mitad de ese capítulo 3. Hoy voy a retomar estos números en los que nos quedamos para seguir meditándolos. En el número 42 de su documento, el Papa nos habla de cómo en el momento de la doxología eucarística, que es el momento en el que el sacerdote, levantando la hostia, dice: por Cristo, con Él y en Él, la respuesta es un amén, que debe de ser un amén solemne, un amén que debe de escucharse, que debe de notarse, a diferencia de todas las respuestas amén que vamos dando a lo largo de toda la Eucaristía. Habla entonces aquí de cómo, al adherirse con su amén a la doxología eucarística, el pueblo de Dios se proyecta en la fe y la esperanza hacia la meta escatológica, cuando Cristo entregue a Dios Padre su reino. Este movimiento ascendente es propia de toda celebración eucarística, pero se pone particularmente de relieve en la misa dominical, por su especial conexión con el recuerdo de la resurrección. Y por otra parte, esta alegría eucarística que levanta el corazón es fruto del movimiento descendente de Dios hacia nosotros. Y nos dice, en efecto, la misa es la viva actualización del sacrificio de la cruz. Cristo entregó entonces a la Iglesia este sacrificio para que los fieles participen de él, tanto espiritualmente por la fe y la caridad, como sacramentalmente por el banquete de la Sagrada Comunión. Por tanto, es importante que se tenga clara conciencia de la íntima vinculación entre la comunión con Cristo y la comunión con los hermanos. El intercambio de la paz es un gesto por el que los fieles son invitados a realizar todo lo que se ha hecho en la celebración y al compromiso del amor mutuo. Nos habla claramente aquí el Papa de cómo, cuando nosotros participamos de la Eucaristía, es esa relación, esa unión, esa comunión que tenemos con Dios, pero al mismo tiempo también ser conscientes de que hay otras personas a nuestro lado, que son nuestro prójimo, y allí es en donde tiene que ir aterrizando todo esto que celebramos, todo esto de lo que participamos en la Eucaristía. Para el fiel que ha comprendido el sentido de lo realizado, la celebración eucarística no termina solo dentro del templo. Después de despedirse la asamblea, el discípulo de Cristo vuelve a su ambiente habitual con el compromiso de hacer de toda su vida un don, un sacrificio espiritual agradable a Dios. Así que la misa se convierte en una misión, en dar testimonio de lo que nosotros celebramos en la Eucaristía. Hablamos entonces también de lo que es el precepto dominical. Al ser la Eucaristía el verdadero centro del domingo, se comprende por qué, desde los primeros siglos, los pastores no han dejado de recordar a sus fieles la necesidad de participar en la asamblea litúrgica. Aunque no han faltado épocas y situaciones en las que ha disminuido el cumplimiento de este deber, se ha de recordar que el auténtico heroísmo con que sacerdotes y fieles han observado esta obligación en tantas situaciones de peligro y de restricción de la libertad religiosa. La Iglesia entonces no ha cesado de afirmar esta obligación de conciencia. La mayoría de las veces lo ha hecho en forma de exhortación, pero en ocasiones ha recurrido a disposiciones canónicas precisas. Esta ley se ha entendido normalmente como una obligación grave, que es lo que vamos meditando constantemente. Si no asistimos a nuestra misa, está incurriendo uno en un pecado grave, en un pecado mortal. Es necesario que el creyente se convenza de la importancia decisiva que para su vida de fe
tiene que reunirse el domingo con los otros hermanos para celebrar la Pascua del Señor. Se trata de que se esté convencido, de que haya una convicción. Voy a reunirme con mis demás hermanos para celebrar el encuentro con el resucitado. Y habla entonces el Papa de cómo los pastores tienen el correspondiente deber de ofrecer la posibilidad efectiva de cumplir el precepto, ya sea el sábado por la tarde o el mismo domingo. Para dar a la celebración dominical el carácter festivo, es preciso prestar atención al canto de la asamblea, ya que es adecuado para expresar la alegría del corazón. El canto debe estar conforme a las disposiciones litúrgicas y digno de la tradición eclesial. Es necesario, también nos dice el Papa, esforzarse para que todos los presentes, sean jóvenes y adultos, se sientan interesados, procurando que los fieles intervengan en aquellas formas de participación que la liturgia sugiere y recomienda. Recordemos que cada uno dentro de la celebración eucarística tiene una función, entonces cada quien tiene que cumplir con esa función, con esa responsabilidad, porque a fin de cuentas las celebraciones de todos es la participación de todos. El sacerdote es quien preside, el grupo de liturgia es quien va ayudando, va motivando, pero todos los fieles reunidos estamos celebrando la Eucaristía. También nos habla de cómo hay otros momentos dentro de la vida del cristiano en donde podemos aprovechar el día domingo, cómo es que podemos santificar el día domingo. Nos habla el Papa de que la Eucaristía es el centro del día domingo, pero hay otros momentos que tenemos que aprovechar, que tenemos que ir valorando, que tenemos que ir decidiendo día con día para vivirlo mejor. La Eucaristía es el centro del domingo, pero hay otros momentos para vivirlos, nos dice el Papa, como la vida en familia, las relaciones sociales, los momentos de diversión. Y también habla incluso de cómo puede ser un día en donde nosotros podemos preparar pues alguna celebración solemne del rezo de las vísperas, por ejemplo, o algunos momentos de catequesis. Pero hay que aprovechar, hay que ver otros momentos para ir santificando el día domingo. También el Papa toca aquí en este tema la necesidad de los sacerdotes y de cómo es muy importante de que se tenga en las comunidades donde no hay sacerdotes, pues que se tenga esta reunión dominical. En ausencia de sacerdote, nos dice el Papa, la Iglesia recomienda convocar asambleas dominicales. Sin embargo, la misa, única y verdadera actualización de la Pascua del Señor, única realización completa de la asamblea eucarística que el sacerdote preside in persona Christi, partiendo el pan de la palabra y de la Eucaristía, sigue siendo el objetivo del domingo. Afortunadamente nosotros estamos en un lugar en donde pues tenemos la posibilidad de asistir a la Eucaristía, en donde está el sacerdote, pero hay muchas comunidades en donde no tienen esta dicha y esta gracia de Dios. Y finalmente también el Papa en este capítulo 3 nos habla de cómo los fieles, que ya sea por enfermedad, por alguna incapacidad o cualquier causa grave, se ven impedidos de participar en la Eucaristía, están excusados del precepto. Estos pueden valerse de la preciosa ayuda de la transmisión televisiva o radiofónica, sobre todo si se completa con el generoso servicio de los ministros extraordinarios de la Eucaristía, en donde precisamente pueden ellos ir viendo por la televisión o escuchando por la radio la misa, y ya después el ministro extraordinario de la Eucaristía es el que de la comunión es el que va llevándoles la comunión precisamente para que tengan pues ese encuentro con el Señor. Pues que estas reflexiones nos ayuden a ir tomando el mejor sentido a nuestra celebración eucarística, que participemos, como nos decía el Concilio Vaticano II, activa y conscientemente, para que así saquemos
mejor provecho, mejor fruto a toda nuestra celebración eucarística. Que Dios los bendiga. Reciban un cordial y fraternal saludo. El tema del día de hoy lleva como título Saber reconocer las cualidades de los demás. Existe una carta de un alumno a su maestro firmada por Marulanda. En ella el mencionado alumno le dice a su profesor: señálame mis cualidades y reconoce mis habilidades. La confianza que así desarrollo en mis capacidades me anima a esforzarme y me hace sentir valioso y adecuado. Difícilmente se podrá valorar la importancia que tiene el reconocimiento de las cualidades de los hijos, de los alumnos o de los demás. Los efectos de un elogio sincero, auténtico y verdadero son incalculables. Es posible que todos recordemos el momento en el que recibimos un elogio. Recuerdo cuánto me ayudó el que uno de mis profesores me dijera que tenía buena voz y me puso un 10 en la prueba de canto. El elogio es una expresión de admiración y de respeto. Hace que la persona se ponga contenta y dispone favorablemente hacia aquel que brindó dicho elogio. Un elogio o reconocimiento de alguna cualidad que poseemos sube la autoestima, estimula a seguir progresando, aumenta la confianza en uno mismo. Cuando alguien confía en nosotros y nos lo hace saber, el sistema límbico, que es el que dirige nuestras emociones y comportamiento, acelera la velocidad del pensamiento e incrementa la lucidez y la energía, dice un autor. ¿Jesucristo practicó el elogio? Recorriendo los pasajes de su vida encuentro que él elogió en varias ocasiones. Elogió a la ancianita viuda que depositó 2 moneditas en el cepo de las limosnas porque ella daba todo lo que tenía para comer. Vean Marcos capítulo 12. Elogió la fe de la mujer que tocó la orla del manto de Jesús para curarse de sus problemas menstruales. Marcos 5. Reconoció con palabras muy elogiosas la gran fe del centurión romano cuando dijo: les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Ver el capítulo 7 de San Lucas. Observo que todos estos elogios están encaminados a ejemplificar y estimular comportamientos y actitudes mucho más conformes con el plan y la voluntad de Dios. Les decimos comportamientos y actitudes más evangélicos. ¿Qué condiciones debe tener el reconocimiento de las cualidades de los demás, al que se llama elogio, para que sea fructífero? En una ponencia que presenté ante mis colegas, los profesores de letras clásicas de la UNAM, con el título Reconocer las cualidades del estudiante como medio de estimular su formación, marqué como condiciones para que el reconocimiento o elogio por parte del maestro sea constructivo las siguientes. Letra A. Se requiere ante todo de parte del docente una mentalidad dispuesta a contribuir con la formación y el desarrollo del estudiante. Esa condición la podemos traducir con el término verdadero interés o aprecio por la persona a la que le dirijo el elogio. Anhelo de promover su propio bien. Letra B. El encomio debe ser sincero y realista.
Si no cumple estas condiciones, se puede caer en el vicio de la adulación, que consiste en elogiar con intereses mezquinos o poco nobles. Letra C. Debe ser natural y brindarse moderadamente. Dice Séneca, autor latino del primer siglo de nuestra era: seas parco en elogiar y más parco todavía en vituperar. Vituperar quiere decir censurar, reprobar, criticar negativamente. ¿Tiene riesgos o inconvenientes el elogio? Mi mamá nos decía que no nos echaba flores para que no nos creyéramos mucho. Este recelo produjo en mí una fuerte incomodidad cuando me hacían un elogio. Con el tiempo he aprendido a decir sencillamente gracias cuando alguien me favorece con su reconocimiento. François de la Rochefoucauld, moralista del siglo XVII, francés, escribió: no se elogia en general, sino para ser elogiado. Resultan criticables las reuniones de algunos académicos o políticos que se deshacen en elogios mutuos. Como todo lo valioso, el elogio puede degenerar en adulación o egoísmo exaltado. Es preciso cuidarse de estos excesos. Todo parte de la intención con la que se hacen las cosas. Si felicito para obtener favores, se desvirtúa mi acción. Lo ideal es desarrollar la perspicacia de descubrir las cualidades de los demás y las propias y agradecerlas como regalos del cielo y como talentos que debo desarrollar y de los cuales se me va a pedir cuenta en la hora final. Con el reconocimiento de las cualidades propias y de las de los demás, pagamos un tributo al autor de todo cuanto existe. Él nos las ha dado para cursar esta vida con acierto y con el éxito que explotarlas nos puede aportar. Él nos las ha dado para servir y ser útiles a los demás, y el aprovecharlas debidamente y el contribuir a que otras personas las aprovechen tiene recompensas temporales, pero también tiene recompensas perdurables que exceden a todo cuanto la imaginación pueda concebir. El premio de ver y contemplar el rostro del Señor Dios, autor de todo lo creado, incluyendo mis cualidades y las de las demás personas. Nos corresponde agradecer y explotar las propias cualidades, y nos corresponde reconocer, agradecer y estimular el aprovechamiento de las cualidades de las personas que nos rodean. Muchas gracias.
¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestra catequesis sobre la celebración de la Santa Misa. Hemos venido viendo a lo largo de estas reuniones no solamente los lugares sagrados, sino todo aquello que nos ayuda a celebrar de una manera maravillosa. Hemos visto cómo nuestras vestiduras son un instrumento también de la gracia de Dios para poder entender este misterio que Dios revela a través de nuestra celebración eucarística. La celebración, como ya lo hemos venido viendo, se compone de 5 hermosas secciones. Cada una, como lo vimos ya en la primera parte, en esta primera sección que vimos en el capítulo anterior, en la cual se refería a los ritos introductorios, nos presenta cómo se introduce el pueblo de Dios en la celebración eucarística. Esto hace que nosotros podamos irnos introduciendo en el misterio de Dios, de este Dios amoroso que se hace presente en medio de la alabanza de su pueblo y que nos ha reunido para alimentar nuestra vida y nuestro corazón para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Veremos ahora en esta segunda sección de la misa la celebración de la palabra. Está referida a la palabra de Dios. En esta sección vamos a ver la importancia de cada una de las diferentes lecturas y del modo de hacerlas y también de escucharlas. Antes de iniciar, permíteme recordarte que es muy importante que todas las veces que vayas a misa, pero especialmente el domingo, lleves contigo tu Biblia para que en ella puedas seguir la lectura. Esto, como lo vamos a ver un poco más adelante, es sumamente importante. Y bueno, pues no me entretengo más en la introducción y acompáñanos en esta catequesis que tenemos para ti sobre la palabra de Dios. Una vez que hemos terminado lo que llamamos los ritos iniciales, entonces ahora todo mundo nos sentamos. Sentarse es una posición litúrgica de escucha. Vamos ahora a sentarnos para poder escuchar la palabra de Dios. El sacerdote se sienta en la sede y todo el pueblo también se sienta en sus propios lugares. Es el momento de sacar todas nuestras Biblias para poder tomar en ese momento directamente la palabra de Dios desde la Sagrada Escritura. Para la celebración, esta parte importante, la primera parte de la Eucaristía, que es la celebración de la palabra de Dios, vamos ahora a participar a través de los ministros. Los ministros que, como hemos visto, están ya ahora en sus lugares. Tenemos lugares suficientes dentro del presbiterio para que se sienten no solamente los ministros, sino que también puedan estar sentados los acólitos, que forman parte también de nuestra celebración. El ministro, igual que todos, se sienta una vez terminados los ritos iniciales, está sentado y está esperando su turno. El monitor hace la explicación de la lectura, de lo que se va a leer en ese momento, y entonces con gran solemnidad, sobre todo en las grandes celebraciones, entonces el ministro se levanta con sus manos juntas, ¿verdad? Signo de reverencia, y se acerca hacia donde está la palabra de Dios en este lugar santo que ya lo hemos visto, que es el lugar del ambón. En este lugar tiene que estar ya preparado el leccionario, tiene que estar ya indicada la lectura con estos indicadores y tiene que estar ya abierto, tiene que estar ya preparado, abierto el leccionario para que se pueda hacer la lectura. Entonces decíamos, el ministro se acerca, llega y se pone a una cierta distancia y hace una reverencia al libro sagrado. Lo que va a leer es palabra de Dios. Termina acercándose y pues es muy importante que no le tengamos miedo. Si alguna vez somos invitados a participar de la lectura, que todo el pueblo de Dios pues esté invitado a participar de la lectura de la palabra de Dios, una de las cosas importantes es que la gente escuche la palabra de Dios. Y para ello necesitamos
acomodarnos, necesitamos ajustarnos el micrófono. Hay veces que la gente se pone tan nerviosa cuando llega, quizás pues porque no ha sido orientada. Esto pues normalmente el equipo de liturgia, si va a invitar a algún hermano laico para que participe, o sea que no hubiera un equipo de lectores, pues entonces el equipo de liturgia tendría que hacer un pequeño ensayo con ellos para que puedan hacer también la reverencia en su momento y puedan en un momento determinado pues participar de una forma más activa y puedan hacerlo correctamente, quitando, como ya decíamos, las rúbricas, que las rúbricas no deben de decirse, y que puedan hacer todos los gestos litúrgicos que ayuden a toda nuestra comunidad a celebrar y a entender lo que estamos celebrando y la importancia del libro y de la palabra que se va a proclamar en ese momento. Entonces, una vez que ya el ministro, sea que ya esté instituido como ministro lector o un ministro que en este momento pueda ser tomado del pueblo, se acomoda, ve que las lecturas sean las adecuadas, y entonces es importante que se acomode, porque si no, a veces con el nerviosismo, pues el antiguo lector o no lector dejó, por ejemplo, el micrófono ahí. La persona se acerca para leer y obviamente pues el micrófono no lo va a captar. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que la gente no escucha y es el ministerio de la palabra. Entonces es importante que lo primero que haga el lector es acomodarse adecuadamente el micrófono de tal forma que su palabra, que es palabra de Dios, pueda pasar a través de todas las bocinas, de todo el sistema de audio de la parroquia y pueda ser escuchado con claridad. Entonces el ministro se acomoda el micrófono, lo pone en la posición adecuada para que pueda en este momento hacer la solemne lectura de la palabra, la cual debe de ser hecha de manera realmente sentida. No se trata del dramatismo, ¿verdad? No se trata de que estamos aquí como si fuera una telenovela, pero sin embargo tiene que expresar lo que está diciendo. El lector en ese momento, pues es ese instrumento de Dios, es el profeta. Si voy a leer un profeta, pues es el profeta que le está hablando a la comunidad. Está hablando como si este fuera Israel, este es el nuevo Israel. Y toda la palabra de Dios, pues es para nosotros. Y entonces, en la medida en que el lector va siendo preparado para poder ser un buen ministro, pues se convierte en un verdadero transmisor del mensaje de Dios. Es importante que al iniciar y al final, después de anunciar la lectura, hay un pequeño momento en el que la gente pueda hacerse consciente del libro que se va a leer. Por ejemplo, si voy a leer al profeta Jeremías, lectura del libro del profeta Jeremías. Momentito, un espacio para que la gente pueda en ese momento comprender y ubicarse. Ah, muy bien, es Jeremías. Normalmente, por ejemplo, aquí en nuestra parroquia que usamos la Biblia normalmente, pues desde la hojita dominical la gente ya seleccionó su lectura y entonces en el momento en que nos sentamos, mientras el monitor está haciendo la preparación a la palabra, la gente se ubica en los textos sagrados y entonces puede irlo siguiendo, pero lo va siguiendo junto con una voz que está realmente personificando al profeta. Y entonces empieza su lectura, una lectura hecha despacito, sentida, como quien está asumiendo en su vida el papel de aquel que estaba en aquel tiempo hablándole al pueblo, que puede ser un profeta, que puede ser el salmista, etc. Pero tiene que ser de manera que la gente pueda recibir por todos sus sentidos. Lo está viendo en su texto bíblico, lo está escuchando a través de quien está haciendo la lectura de la palabra de Dios, y entonces, bueno, pues todo esto va haciendo que la gente se penetre de esta palabra. Una vez que cuando termina ya su lectura, al final
tanto en la primera como en la segunda lectura que realizamos los domingos. Recuerden que estamos viendo solamente la misa del domingo, que es la misa prototipo, es la misa que todos tenemos que celebrar. Al terminar va a decir palabra de Dios. Y esto es muy importante. Es en la Sagrada Escritura, como decía, oráculo de Yahvé. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando está diciendo oráculo de Yahvé, es decir, esto que les acabo de decir no lo acabo de inventar, sino que esto es palabra de Dios. Es como para darle realmente sentido y que pues nos caiga realmente, como decimos, nos caiga el 20, o sea, realmente entendamos, comprendamos que lo que acabamos de escuchar es un mensaje de Dios para todos nosotros. Entonces es muy conveniente, ¿verdad? Por ejemplo, en este texto que tengo delante de mí, de Isaías, la última parte la leo. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Se levanta y como quien gritara, ¿no? No lo grita, pero lo dice solemnemente. Palabra de Dios. O sea, es un momento en el que me hace caer en cuenta que todo esto que acabo de escuchar me lo acaba de decir Dios directamente a mí. Y entonces todos decimos, te alabamos, Señor. O sea, nosotros ahora respondemos, todos respondemos, pero es porque hemos comprendido, ha entrado a nosotros claro este mensaje y por eso decimos, te alabamos, Señor. Enseguida, pues se retira de la misma forma como lo hizo al principio, haciendo reverencia al libro sagrado y regresa nuevamente a su lugar y se sienta. Es muy conveniente que haya un pequeño momento entre cada uno de los lectores, porque eso le da oportunidad a nuestro pueblo de ir asimilando. Muchas veces nuestras celebraciones son tan rápidas, tan aceleradas, que no alcanzamos a captar nada. La celebración se convierte simplemente en algo que vinimos a oír, algunos gestos a hacer, sin comprender, sin saber, sin asimilar. Y por eso es que la Eucaristía, que es el centro y culmen de toda la vida cristiana, se convierte en un rito banal del domingo en donde salimos igual de vacíos que como entramos. Pero eso es porque no le damos espacio a cada uno de los momentos, porque no conocemos cada uno de los signos de la Eucaristía. Si nosotros damos un momentito entre cada uno de los lectores, 5, 10 segundos, y entonces eso le da oportunidad a la gente en ese silencio que se va creando después de haber dicho palabra de Dios que nos simbra, es Dios quien ha hablado conmigo. Entonces ahora yo con una conciencia más clara de lo que estoy ahora haciendo, pues en ese momento puedo ya pues darme cuenta y en ese momento, bueno, pues doy un momentito, un espacio. Están todos los lectores, la gente está en ese momento escuchando, está en un momentito pequeño de meditación y entonces el siguiente lector, que en este caso será el salmista, se levanta y se dirige nuevamente hacia el ambón, hace su reverencia y nuevamente el salmo. El salmo puede tener diferentes formas de realizarse. Es esencialmente un canto. Todos los salmos son cantos. Por lo tanto, es sumamente conveniente que el salmo sea, en la medida de lo posible, sea cantado. Si no se puede hacer cantado, pues entonces se puede hacer en su forma responsorial. Para ello, pues es muy importante que no solamente lo tenga el lector el salmo, sino que el salmo también lo tenga toda la asamblea. Esto, pues, en la forma en que nosotros tenemos nuestra liturgia establecida, los liturgistas han tomado pequeñas secciones y ellos las han acomodado de diferente forma en cada uno de los salmos, de manera que es difícil seguirla directamente en nuestras Biblias.
Esto necesitamos tenerlo siempre en nuestra hojita dominical. Y es muy importante que el pueblo tenga en su hojita dominical lo que va a responder, porque si no, pues no lo va a poder responder. Cuando esta parte responsorial la va a hacer el coro, es importante que el coro ya haya ensayado con el salmista antes de misa. Por eso es importante no llegar a última hora a la misa, porque pues ya nos perdimos el ensayo, ya no sabemos qué es lo que va a desarrollarse dentro de nuestra celebración. Por eso la gente que llega inmediatamente al inicio o ya iniciada, pues está fuera de contexto. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en serenarnos, en pasar de la agitación del mundo para entrar en el contacto de Dios? Debemos de estar listos para nuestra celebración al menos 5 o 10 minutos antes ya en el templo. Toda nuestra celebración, toda nuestra congregación, todo el pueblo de Dios debería de estar reunido no a las 12, que es la celebración, sino al 10 para las 12, para que el coro, si va a hacer algún cambio, si nos va a ensayar, por ejemplo, el salmo, bueno, pues tengamos la oportunidad de ensayar con ellos. Porque si no, pues solamente participan algunos ministros o algunos que ya se sepan este salmo o lo que vayamos a cantar. Entonces necesitamos estar a tiempo dentro de nuestra celebración para que podamos nosotros vivir y participar con todo el pueblo. Si va a ser cantado, bueno, pues entonces el monitor indica, bueno, ahora nuestro salmo va a ser cantado de esta forma o de esta otra, o va a ser repetido a 2 coros. Y siempre es muy importante que si se va a hacer solamente proclamado, si va a ser proclamado, va a ser a 2 coros, si va a ser proclamado por el salmista, en fin, cualquiera de estas formas que no son propiamente musicales, en donde no se va a cantar ni lo que es el estribillo, ni lo que es el responsorio, es muy importante que haya música de fondo. Recordemos, el salmo es un canto y por lo tanto debe de estar acompañado de la música, porque la música le impregna este sentido espiritual. O sea, la música comunica emociones y nosotros con el salmo estamos respondiendo a la palabra de Dios. Es una forma de responder a la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Entonces es muy importante que no sea simplemente un momento seco, un momento así aislado del sentimiento. Cuando yo respondo una invitación, pues me siento o contento o agradecido, o me siento preocupado, me invitan a un combate, me invitan a participar de algo en donde yo veo a lo mejor que mis fuerzas no son las necesarias, entonces pues claro, a lo mejor me siento un poco sobrecogido. Bueno, todo esto es lo que el maestro del coro tiene que pensar. Las celebraciones no se improvisan, las celebraciones se preparan. El equipo de liturgia, nuestro equipo celebrativo, va preparando junto con todos los ministros la celebración, de tal manera que la celebración pues sea algo preparado, en donde todo mundo podamos realmente participar activamente y en donde podamos ir jugando con los diferentes elementos litúrgicos que nos permite la celebración eucarística. Si nosotros no preparamos, pues entonces todo nos va a ir saliendo, pues como decimos los mexicanos, alá y se va. No, el maestro del coro, que ya sabe cuál es el salmo que se va a cantar o que se va a leer o que se va a proclamar, que se va a proclamar a un solo coro, que se va a proclamar a 2 coros, que va a usar un estribillo, que se va a cantar la antífona, que no, que se va a cantar todo el salmo. Bueno, todo eso él ya lo ha preparado. Y entonces toda esa información se la pasa al monitor para que el monitor le diga a la asamblea, ahora en este momento del salmo, cómo vamos nosotros a participar de esta oración. ¿Sí? Es una oración cantada con la cual nosotros respondemos a la palabra de Dios. Una vez que termina el salmo, en cualquiera de las formas en que se haya hecho, pues entonces el salmista se retira. De la misma forma, nuevamente se retira haciendo una pequeña reverencia y sin prisa, solemnemente, regresa nuevamente a ocupar su lugar que ya tenía. Da nuevamente un momento de espacio
para el silencio, ¿verdad? Ese silencio sagrado que debe de existir siempre en nuestras celebraciones. Y entonces el último lector, que va a ser la segunda lectura, entonces él se levanta nuevamente, hace reverencia, se aproxima al texto sagrado y hace nuevamente la lectura. Al terminar, hace nuevamente la reverencia y termina y se retira. Con esto se termina esta primera parte de la lectura de la palabra de Dios para dar ahora paso a la lectura del Santo Evangelio. Para esto, para la lectura del Santo Evangelio, vamos a tener nuevamente la procesión del incienso y el sacerdote sentado en la sede va a recibir el incienso. Importante, como ves, son todos los signos que vamos viviendo dentro de nuestra liturgia. Muy particularmente los signos que anteceden o preceden a los momentos importantes. Uno de ellos, pues, es precisamente la proclamación del Evangelio, en donde vamos a escuchar la palabra del mismo Jesús. Es por ello que el diácono o el sacerdote se preparan con esta asignación para que su mente, sus labios y su corazón queden consagrados al Señor. Anteriormente, la instrucción general del misal romano no preveía que el pueblo hiciera nada, simplemente una pequeña reverencia y después escuchara reverente y atentamente la palabra de Dios. Sin embargo, recientemente la Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos prescribió que junto con el sacerdote el pueblo también se signara. Esta asignación, como la hemos visto, puede hacerse de las dos formas. Puede hacerse de la forma simple, o sea, solamente haciendo esta asignación no repetimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino simplemente trazamos una cruz, que es lo que ha estado insistiendo mucho su Santidad Benedicto XVI, como un elemento que nos identifica como cristianos y también como un signo de protección. O lo podemos hacer de la forma completa, haciendo la asignación en nuestra mente, en nuestros labios y en nuestro pecho, de tal manera que nosotros busquemos también tener la misma intención que el sacerdote, es decir, pedir al Señor que, como voy a escuchar la palabra de Dios, pues proteja mi mente, que una vez que la escuche pueda yo también proclamar en su momento la palabra del Señor y que esta palabra permanezca en mi corazón para que la pueda vivir. Importante pues entonces este signo. Pero bueno, pues vamos a continuar. Vemos entonces qué interesante y qué importante es que conozcamos todos estos signos, todos estos elementos de nuestra celebración para que la podamos vivir de una manera más plena. Pero bien, volvamos nuevamente a nuestra catequesis. La última parte de nuestra celebración de la palabra es quizás la más importante porque vamos ahora a escuchar directamente la palabra de Jesucristo. El sacerdote sentado aquí en la sede, como estoy ahorita, recibe ahora el incensario nuevamente para incensar la palabra de Dios. Igual que siempre, el sacerdote recibe el incienso y lo pone en el incensario y lo bendice. El acólito se retira y se prepara para recibir en ese momento al sacerdote. El sacerdote se pone pie, salen los ciriales, que son los que van a servir como de insignia, ¿verdad? Para darle pues toda la importancia. Como hemos venido diciendo, pues lo importante son los signos dentro de la Eucaristía. Entonces, cuando nosotros vemos que salen dos ciriales y se va a hacer la solemne proclamación de la palabra de Dios, pues esto le indica a la gente que lo que vamos a vivir en este momento, pues es algo todavía más importante. Una vez que pone incienso en el incensario, el sacerdote junto con los demás ministros se levanta. El pueblo ya está de pie en cuanto empieza a cantarse el Aleluya, que es un canto pues festivo, alegre, que nuevamente ya nos indica el canto del Aleluya, que lo que sigue es algo verdaderamente importante. La gente está de pie. ¿Por qué estamos de pie? Estamos ahora de pie porque nos recuerda el camino del Éxodo,
Dios habla al pueblo y lo invita a seguirlo, lo invita a caminar con él. Y por eso todo el pueblo se pone de pie, porque así es como se iba a comer la Pascua, todos de pie, con la cintura ya amarrada, su bastón en la mano y todos listos para salir. Es la invitación que nos hace el Señor a caminar con Él, a seguirlo. Por eso es importante la posición de pie y escuchar atentamente el Evangelio. Y bueno, pues mientras está cantando el Aleluya, todo el pueblo junto con el coro, junto con el Ministerio de Música están entonando el canto de Gloria. Entonces el sacerdote, que puede ser el diácono, cuando se cuenta en las iglesias con diácono, pues es el diácono el que en ese momento va a ir a hacer la solemne proclamación. Para ello, el diácono se acerca al obispo o al sacerdote, que es el presidente de la celebración, se pone delante de él y inclina su cabeza para recibir la bendición. Pide la bendición del sacerdote o del presidente de la asamblea, porque la acción litúrgica que va a celebrar, que va a realizar, pues es muy importante. Va a proclamar la palabra de Dios. Por eso, en ese momento, el obispo o el presidente le dice, mientras le está dando la bendición, le dice que la palabra del Señor esté en tu boca y en tu corazón, para que puedas anunciar dignamente la palabra de Jesucristo. Una vez que ya recibió la bendición, entonces hace reverencia al altar y se encamina para tomar el evangeliario. Se pone entre los dos ciriales, toma el evangeliario y ahora lo va a poner de una forma realmente solemne. Es importante aquí que la gente pueda percibir la importancia del evangeliario y entonces por eso pues lo levanta, ¿verdad? Lo más alto y lo pone así en una posición en donde él pueda entender que es completamente solemne. Se voltea y entonces ahora se va a dirigir con el evangeliario hacia el ambón. Una vez que llega ya al ambón, abre el libro santo y hace el anuncio. Empieza anunciando qué es lo que vamos a hacer. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, o anuncio del Evangelio, o solemne proclamación de la palabra de Dios, o solemne proclamación del Evangelio, y va a decir quién es el autor, escrita por San Juan, escrita por San Marcos, etc. Una vez que ha hecho esta proclamación, es importante la respuesta. Recuerden que no estamos celebrando solos, no es la celebración del Padre la que se está realizando, sino es una celebración de todos nosotros. Por eso es muy importante que todos respondamos y que conozcamos bien las respuestas y que las digamos desde lo más profundo de nuestro corazón. El sacerdote, una vez que hace esta invitación a escuchar la palabra de Dios, en ese momento va a asignar el Evangelio, que es como si tratara de tomar y llevarse hacia sus labios, ¿verdad?, hacia su corazón, hacia su mente, esta palabra. Y entonces hace una asignación sobre el texto sagrado y después se va a asignar él. Va a hacer una señal de la cruz en la frente mientras dice que tu palabra esté en mi mente. Luego se signa la boca, esté en mis labios, y se signa después el pecho, que esté también en mi corazón. Esto es lo que hace. Generalmente la gente no sabe esto y entonces por imitación, porque pues muchas de las cosas que vamos aprendiendo dentro de nuestra celebración las vamos haciendo por imitación. Vemos que el Padre lo hace y entonces nosotros pues hacemos lo mismo. ¿Y qué es lo que hacemos generalmente? Generalmente pues lo que hacemos es que pues nos vamos a
persinar. Y entonces la mayoría de la gente está diciendo: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo aprendimos a hacerlo? Generalmente en el catecismo, que es la asignación completa, haciendo una señal de la cruz en la frente, una señal de la cruz en la boca y una señal de la cruz en el pecho, para que en esta forma catequética que aprendimos cuando éramos pequeños, pues el Señor protegiera nuestras mentes, nuestros labios y nuestro corazón, y pues de esa forma son todos estos signos catequéticos que nos ayudan a entender mejor esta participación de Dios en nosotros. Sin embargo, no es el signo litúrgico del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, mientras el sacerdote se signa para tener pues esta bendición de Dios que le permita tener claridad de mente, poder proclamar su palabra y sentirla en el corazón, pues el pueblo de Dios, mientras responde gloria a ti, Señor, ¿verdad?, pues hace una reverencia, gloria a ti, Señor, que es el signo natural de darle gloria al Señor, inclinando, como ya lo hemos visto, haciendo una pequeña reverencia hacia la palabra de Dios, de tal forma que todos, independientemente de la forma de nuestro templo, todos estemos volteando, todos estemos atentos hacia la solemne proclamación de la palabra de Dios. Entonces, el pueblo, mientras dice gloria a ti, Señor, se inclina ligeramente. Enseguida se persina para formar una cruz en su pecho, como lo hicimos al principio de la celebración. Si alguien pues quiere hacer la asignación completa, lo puede hacer, pero pues en ese caso repita lo mismo que está haciendo el sacerdote: que tu palabra esté en mi mente, en mi boca y en mi corazón. O sea, como una señal, como un signo de recepción a la palabra de Dios, pero no decir como la mayoría de la gente hace, que está pensando que el sacerdote está haciendo el mismo acto catequético que nosotros aprendimos cuando éramos pequeños, de decir: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ese no es un signo litúrgico apropiado para este momento. Lo apropiado es hacer una pequeña reverencia mientras decimos gloria a ti, Señor, y en cuanto nos levantamos, persinarnos. Entonces son signos, elementos importantes. Uno de los errores frecuentes y que pues denota que no estamos muy claros en algunos elementos de nuestra celebración es que la respuesta a esta primera invitación del sacerdote cuando proclama, ¿verdad?, qué es lo que vamos a escuchar. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, y la gente dice gloria a ti, Señor, y se persina. A veces se confunde porque al final, cuando termina el diácono o el sacerdote diciendo palabra del Señor, respondemos gloria a ti, Señor Jesús, porque hemos ya escuchado la palabra de Cristo. Y entonces ahora respondemos a Jesucristo que acaba de hablarnos, gloria a ti, Señor Jesús. Y es muy frecuente en nuestras celebraciones que cuando el diácono o el sacerdote hace el anuncio de la solemne proclamación del Evangelio, la gente responda ya toda una mezcla de gentes. Unos están diciendo gloria a ti, Señor, y otros están diciendo gloria a ti, Señor Jesús. Unos se están persinando, otros se están santiguando, en fin, hay toda una confusión en todo esto. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claros todos los elementos de nuestra liturgia para que podamos celebrar muy fructuosamente esta celebración dominical. Entonces, cuando el sacerdote o el diácono anuncian lectura, proclamación, anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo responde gloria a ti, Señor, y mientras dice gloria a ti, Señor, se inclina, hace una pequeña reverencia y
en señal de recibir la palabra de Dios para una especie, digamos, de apertura, siempre en esta comunión con Cristo, pues entonces hacemos esta asignación en nuestro cuerpo, marcando claramente, como ya lo decíamos al inicio de nuestra celebración, marcando claramente la señal de la cruz. Una vez que se ha hecho el anuncio, entonces el sacerdote o el diácono se voltea para tomar el incensario, y ahora, como tenemos la palabra de Dios, que es Cristo mismo, por eso todos estamos de pie ante el Señor Jesús, entonces ahora va a hacer la incensación, pero va a ser, como ya explicábamos un poquito esto, ahora va a ser 3 triples, 3 golpes triples, o sea, como para indicar santo, 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 y 3 veces esto. Es para que el pueblo comprenda que estamos directamente ante la palabra de Jesucristo. Es Jesucristo mismo quien está en este libro. Hace entonces la incensación, devuelve el incensario, y ya que devolvió el incensario, entonces ahora de una forma pues profunda, teniendo clara conciencia de que está siendo así como una bocina, permítanme la expresión, él está siendo el medio a través del cual la palabra que está contenida en el libro ahora se hace expresión concreta. No se trata de hacer un melodrama, como decía en las primeras lecturas, pero sí de darle este carácter fuerte, sentido, de tal manera que es Cristo el que ahora está hablando para el pueblo. Por eso en este momento, como es una solemne proclamación, todo mundo debe de guardar sus Biblias. No es momento de leer en este momento la palabra de Dios desde nuestra Biblia, como lo hicimos en las primeras lecturas, en donde pudimos ir siguiéndolas, incluso tomar alguna nota, hacer alguna subrayada, darle importancia a algún texto. En este momento no. En este momento todo mundo pone sus Biblias junto a sí, o la trae en su brazo, pero tenemos que escuchar. Es Jesús el que va a hablar. Y por eso la importancia de que quien va a hacer esta proclamación lo haga de una manera espiritual, fuerte, sentida, sobre todo teniendo conciencia de que está hablando Jesús a través de él. No es la lectura de un cómic, no es la lectura de un libro cualquiera, sino es Jesucristo mismo quien en este momento se hace palabra. Terminada la solemne proclamación, para darle todavía más énfasis, entonces el sacerdote o el diácono levantan la Sagrada Escritura cuando dicen palabra del Señor. Y entonces es cuando decíamos que viene un poquito la confusión, y algunos responden gloria a ti Señor, y otros están diciendo gloria a ti Señor Jesús. La respuesta que debemos dar a esta solemne proclamación es gloria a ti Señor Jesús. Y nuevamente, cada vez que decimos pues gloria a ti, acompañamos nuestras palabras con los gestos. Desafortunadamente nuestra iglesia se ha quedado como una iglesia hierática, siempre como que no tenemos esa espontaneidad, no expresamos. Si yo estoy diciendo gloria a ti, o gloria a ti Señor Jesús, o gloria a ti Jesucristo, y estoy glorificándolo, pues voy a acompañar este gesto, esta palabra con un gesto, y entonces hago una pequeña reverencia. Enseguida el sacerdote o el diácono puede hacer diferentes acciones. Generalmente se levanta la palabra de Dios, que se puede levantar así, o se puede levantar así, o se puede levantar de esta forma. Todo esto puede ser con música o sin música. La Sagrada Liturgia recomienda que se haga mientras se entona nuevamente el canto del Aleluya. Es como enmarcar. Tendríamos al centro la palabra de Jesucristo y queda enmarcada
por el aleluya que la precede, o sea, un canto aleluyático. Recuerden que la palabra aleluya significa alaben a Dios, del verbo alejem, que es alabar, y ya, que es el apócope de Yahvé, aleluya, es alaben, denle gloria al Señor. Y entonces queda así como enmarcado ahora la palabra de Dios por un canto festivo donde estamos alabando este momento, y se concluye, se cierra, se enmarca nuevamente con el canto del aleluya. Cuando es presidida por el obispo, entonces el diácono lleva la Sagrada Escritura, la lleva hacia el obispo y se le entrega la palabra al obispo, y entonces el obispo va a bendecir al pueblo con la palabra de Dios, y entonces, tomando la palabra de Dios, hace una gran cruz para bendecir con la palabra de Dios al pueblo. Lo puede hacer desde la sede, que es lo normal, o si el sacerdote es quien está presidiendo, él puede hacerlo también de aquí, o si es el sacerdote el que leyó directamente la palabra de Dios, podría hacerlo desde adelante. Pero esto tiene que hacerse de una forma realmente pues muy solemne. Si fue que vino a entregársela al obispo, bueno, pues entonces nuevamente recibe la palabra de Dios del obispo y regresa nuevamente de forma solemne y deposita la palabra de Dios. En cualquiera de los casos, tanto si es el diácono, si es el sacerdote o el obispo, se concluye besando la palabra de Dios. Si está el obispo presidiendo, el diácono la lleva para que el obispo bese la palabra de Dios de la misma forma que hemos besado todos los sacerdotes el altar, porque es Cristo mismo en la figura del altar. Entonces besa el libro santo, sea el sacerdote, sea el diácono o el obispo. Es un signo para todo el pueblo del reconocimiento de la presencia real de Jesucristo en el texto sagrado. Una vez que se besa el texto sagrado, entonces se deja nuevamente sobre el ambón. En algunas iglesias, pues dejan luego ya el texto sagrado en otra parte, y pues no debe de ser. Esto, valga ahorita la pena hacer el comentario, solamente se hace con el evangeliario. No debe de hacerse, dice el ritual romano, que no debe de hacerse con el leccionario. El leccionario, que contiene también el evangelio, ordinariamente no debe de ser usado, al menos en las liturgias del domingo, para la proclamación solemne del evangelio. Tiene que hacerse con un libro independiente. Esto le da pues es un signo todavía mucho más elocuente para la gente de la importancia del texto. A veces tenemos que, pues se hace esto solamente con el leccionario, y no debe de ser hecho con el evangeliario. Claro, bueno, pues si en una comunidad no se tiene el evangeliario, pues entonces simplemente se besa el libro, pero todos los demás elementos deben de reducirse para que se maximice cuando se trata del evangelio. O sea, que todo mundo se dé cuenta de que lo que acabamos de hacer pues es una solemne proclamación de la palabra de Jesucristo. Con esto se cierra este momento y esto da inicio a la homilía. Para la homilía, que le es propia al sacerdote o al diácono, puede hacer la homilía directamente desde el ambón, que es el lugar de la palabra de Dios, y es donde ordinariamente lo hace la gente. Puede ser desde la sede,
Generalmente los obispos, si ustedes ven una celebración papal, van a ver que el Santo Padre dirige su homilía directamente desde la sede, porque en la sede es, como ya lo explicábamos cuando veíamos los lugares, es donde el presidente dirige su mensaje a la asamblea. Es el lugar, digamos, de la palabra de Dios. Desde ahí se hace la catequesis. También por eso se llama cátedra. El lugar de la sede, decíamos, se llama también cátedra porque desde ahí se imparte la instrucción para todo el pueblo de Dios. Sin embargo, puede hacerse perfectamente, lo prevén las normas litúrgicas, directamente desde el ambón, que es el lugar de la palabra de Dios, o bien puede uno pues moverse un poco aquí en el presbiterio, sobre todo ahora que contamos ya con los micrófonos inalámbricos. En algunas celebraciones, como ocurre en mi parroquia, pues esto ya es cuestión un poquito del sacerdote, que a mí me gusta pues compartir un poquito más de cerca con la gente. Me parece que eso hace que la gente se sienta involucrada, se sienta más involucrada en lo que estamos diciendo, porque pasa uno, ve a la gente se siente interpelada. A veces nos pasa que la palabra de Dios, cuando solamente se proclama desde el ambón, pues estamos ya tan hechos a la celebración y como no la conocemos, que luego ya la homilía, pues poco ponemos ya atención. En cambio, cuando el sacerdote se mueve un poquito, sea en el presbiterio, sea en la gente, pues eso va haciendo que la gente pueda tener una interacción un poquito más fuerte y se sienta envuelta más en la celebración. Es el momento de tomar notas. Es el momento de, pues, la catequesis, de la cátedra. Ahora nos van a enseñar. El sacerdote en la homilía va a buscar aterrizar, darle un sentido práctico, pastoral, utilizando todos los elementos teológicos y bíblicos que puedan aplicarse tanto al texto sagrado como a la condición particular de cada comunidad. Por eso cada sacerdote, dependiendo de la comunidad que tiene que evangelizar, pues va a hacer una homilía catequética, evangélica, bíblica, que permita a la gente aterrizar el mensaje de la palabra de Dios. De tal forma que cuando yo salga de la experiencia de la homilía, hayan quedado en mí algunas ideas que puedo yo empezar a poner en práctica en mi propia vida. Importante que pueda yo tomar algunas notas, porque por más que nosotros tratemos de retener todo lo que nos dice un sacerdote durante su homilía, es realmente difícil. Y sobre todo que todavía va a continuar la misa y vamos a salir de la misa como ordinariamente ocurre hoy en nuestra sociedad, vamos a salir de nuestra celebración eucarística y nos vamos a ir a visitar a los abuelos, vamos a ir a comer, vamos a ir al cine, qué sé yo, todas las actividades que hoy forman parte de nuestro día de descanso. ¿Qué es lo que nos va a quedar de esto? ¿Cuánto de esto va a quedar en nuestros corazones? Realmente poco y en la mayoría de las veces nada. Si ahorita tú trataras de recordar de qué trató la homilía del domingo pasado o cuáles fueron las lecturas del domingo pasado, puedo estar casi seguro que no las vas a recordar. Y siempre vienen a mí las palabras de Jesús en aquella parábola del sembrador, en donde nos dice cómo el sembrador echó la semilla, pero unos granos cayeron en el borde del camino y los pájaros se las comieron inmediatamente. Y eso es lo que ordinariamente pasa en nuestras celebraciones. La homilía es un momento en que a veces estamos distraídos, los niños, no los niños, el calor, el ruido, no se escucha bien, qué sé yo. No llevamos un cuaderno de nuestras homilías, de nuestros apuntes espirituales. Y entonces, pues vengo y oigo, ni siquiera escucho. Fíjense ustedes cuántos años han estado viniendo a la celebración eucarística cada domingo. Decíamos cuando hablábamos del evangeliario que en 3 años ya le dimos una vuelta general a toda la Sagrada Escritura. Y si tratáramos ahorita de recordar pasajes, difícilmente lo lograríamos. Más aún,
de todos estos pasajes, en todos estos años, ¿cuánto hemos puesto en práctica? Realmente apenas salimos de la puerta y los pájaros están listos para comerse esa semilla que tendría que dar fruto. Otros estamos distraídos. En fin, realmente pues los pájaros, la maleza del mundo, pues rápidamente sofocan nuestra semilla y la palabra, como hoy es tristemente una realidad en nuestro mundo, pues la palabra queda sin dar fruto. Por eso es importante que cuando vengamos a nuestras celebraciones eucarísticas, traigamos siempre la Sagrada Escritura. Debe de ser parte de nuestra vida diaria. Si yo voy a ir a una reunión espiritual, pues tengo que traer el libro espiritual. No vengo a oír nada más y a pasarme un rato a gusto en la sala de conferencias o en la iglesia. Vengo a aprender. Y como sé que no puedo retenerlo todo, necesito apuntar. Y después en la semana sacar mis notas y volver nuevamente sobre el texto, volver nuevamente sobre la instrucción que ha dado el conferencista o en este caso el sacerdote. Venir a misa, como se decía antes, a oír misa no tiene sentido. Por eso nuestra gente no avanza, no aprendemos, no se desarrolla la vida espiritual porque nos quedamos simplemente con haber escuchado. A veces la gente que no está acostumbrada a traer su Biblia, que no está acostumbrada a tomar una nota dentro de una plática espiritual, me dice: padre, pero qué bonita estuvo su plática. Y yo le digo: sí, ¿y de qué trató? Ay, pues no sé, pero estuvo muy bonita. Y ni qué decir cuando les digo: bueno, ¿y cómo va a aplicar lo que le dije? Ay, padre, pues, ¿verdad? Y esa es la triste realidad muchas veces de nosotros. Me recuerdan esas palabras de la Escritura en donde Dios dice que su palabra llueve del cielo y cae y fecunda la tierra. Pero a veces, ¿qué pasa? Lo que no debería de pasar, que dice el texto. Dice: nunca regresa a mí sin haber hecha fecunda la tierra. Pero a veces parecería que caemos sobre desiertos y entonces la palabra de Dios va y da nuevamente al río y el río la deposita nuevamente en el mar y no queda absolutamente nada en nosotros. Por eso es importante que traigamos nuestras Biblias y que traigamos una libreta espiritual en donde podamos tomar algunas notas, algunas reflexiones, para que la homilía no sea más palabra de Dios que regresa nuevamente al mar sin dejar pues fecundada mi alma, mi corazón, que no sean esos granos que caen en el camino y que nunca darán fruto porque ya se los comieron las aves. Terminada la homilía, entonces viene un momento muy importante, se le llama el silencio sagrado. El sacerdote nuevamente, sea que, bueno, si estaba en la sede, bueno, pues ahí permanece, si estaba en el ambón o si estaba en alguna otra parte, en ese momento regresa nuevamente a la sede y debe de sentarse durante algunos instantes, ideal un minuto, par de minutos, que si nosotros lo vemos pues es realmente nada, un minuto o un par de minutos en donde todos cerramos nuestros ojos, en donde todos en ese momento pues dejamos que la palabra de Dios verdaderamente toque nuestro corazón, o sea, como que permee. Porque si no, inmediatamente ya seguimos con lo que sigue, el credo, las respuestas, y nuevamente la palabra de Dios pues regresa al mar, ¿verdad? La capturan los ríos, esos lugares áridos, y nunca llega a dar fruto, ¿no? La liturgia prevé este momento después de la homilía, un momento de silencio. No hay canto, no hay nada, todo mundo pues en ese momento recoge su Biblia, regresa quizás sobre un par de ideas que tomó y trata de interiorizarlas. Es un momento, digamos, de oración, de reflexión, de interiorización.
un minuto, no es mucho. Sin embargo, las prisas a veces en nuestras celebraciones, ¿verdad? Que ya tenemos la siguiente celebración inmediatamente y pues eso no nos ayuda mucho hoy en las grandes comunidades en donde tenemos 10, 12 misas en algunas parroquias, ¿verdad? En donde pues terminamos una cosa y otra y otra y otra. Y esto incluso para nosotros los sacerdotes pues nos convierte todo esto en un acto mecánico, cuando debe de ser una gran celebración. Desafortunadamente, a veces por falta de planeación, construimos templos muy pequeños. Deberíamos de haber pensado en nuestras comunidades modernas y haber construido templos de 2, 3 mil gentes para no tener que tener 10 o 12 celebraciones. Si tuviéramos templos en donde cupieran 3, 4 mil gentes o 2, 3 mil gentes, pues a lo mejor tendríamos 1 o 2 celebraciones y cada celebración pudiera durar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Porque finalmente pues el domingo pues es el día del Señor, todo está consagrado a Él, de manera que no tenemos otra cosa que hacer más que esto. Todo lo demás Él nos lo regala, Él nos da también la oportunidad de pues disfrutar con nuestra familia, porque eso es algo que Él quiere, que también descansemos. Pero sin embargo pues es el momento de estar con Él. Pero sin embargo, tenemos una misa, otra misa, otra misa, otra misa, otra misa, otra misa, y entonces pues este momento no existe. Y entonces el sacerdote inmediatamente que terminó de predicar, inmediatamente se levanta y hermanos, vamos a proclamar nuestra fe y seguimos rápidamente, todo atropellado, la gente responde atropelladamente y un momento fundamental en la semana que es la Sagrada Misa, la liturgia sagrada, pues se convierte en parte de estas premuras, de estas urgencias de nuestro día. Importante entonces, en la medida de lo posible, esto pues no depende de nosotros como pueblo de Dios, sino depende del sacerdote y pues de situaciones pastorales que a veces él mismo no puede controlar adecuadamente, porque imaginen ustedes en una comunidad en donde tengan un templo como el de nosotros, aquí caben casi 800 personas en cada celebración eucarística, pero la comunidad de la Santa Cruz no es una comunidad muy grande. Acuden generalmente a celebrar alrededor de unas 2.600, 2.700 gentes. Tenemos una celebración en el sábado, ya en la víspera, que ya es parte de la celebración dominical, y 4 celebraciones el domingo, separadas entre una y otra por media hora, de tal manera que tenemos una misa, nos da la oportunidad de tener una celebración que pueda durar entre 1 hora y 1 hora 15 minutos. Pero imaginen ustedes un templo como este, que es un templo, digamos, más o menos grande, pero en una comunidad en donde no haya como en esta, que vienen 2 o 3 mil gentes a celebrar, sino comunidades en las que van 10 o 12 mil gentes a celebrar. Pues ahí el sacerdote en una comunidad como esta, pues no puede tener 4 misas, tiene que tener al menos 8 misas o más misas para poder servir a la comunidad, porque no caben en el templo. Y entonces eso hace que el sacerdote tenga que poner las misas todas pegaditas para poder cubrir el espacio de tiempo en el que la gente puede venir a celebrar. Obviamente, pues eso hace que la celebración sea pues mucho más rápida y que perdamos fácilmente el sentido profundo y propio de la celebración eucarística. Situaciones lamentables que hoy desafortunadamente pues en la práctica son una realidad, no siempre querida por la Iglesia, no siempre querida por el mismo sacerdote que celebra, pero que se ve, voy a decirlo de esta forma, obligado a celebrar así. Entonces, bueno, al menos tener conciencia y en la medida de lo posible, pues ir rescatando lo más que podamos, al menos en signos, en elementos, y qué bueno sería que también lo pudiéramos hacer en tiempo para que nuestra celebración sea cada vez más rica y más profunda. Y bien, pues hemos terminado así esta sección, que es, como veíamos, una segunda sección, ya es una sección larga. Después de haber visto los ritos introductorios, hemos terminado la sección que se refiere a la palabra de Dios. Vamos ahora a ver una siguiente sección que algunos liturgistas llaman la parte central de la celebración, pues está referida a la celebración eucarística, en la cual, mediante las palabras y los signos que dice y realiza el sacerdote, se hará presente entre nosotros de manera
maravillosa, el Señor Jesús, en cuerpo y sangre. Esta es la tercera gran sección de nuestra celebración y nos va a elevar realmente a la presencia de Dios. Nuestro templo, de una forma magnífica e increíble, se va a convertir ahora en un pedacito de cielo. Los ángeles inundarán nuestro templo y resonarán sus cantos de alabanza al hacerse presente en medio de nosotros el Señor de los cielos con toda su majestad y todo su poder. Aunque nosotros solo podamos continuar viendo lo que parece ahora un pedacito de pan y un poco de vino, en realidad estaremos ahora delante de Jesucristo. Es su cuerpo y su sangre. Es el cuerpo y la sangre del Señor que ha resucitado, de Jesús que se hace presente ahora entre nosotros para acompañarnos, como Él lo prometió, toda nuestra historia hasta la consumación de los siglos. Vamos pues a continuar. Acompáñanos para conocer cómo se va preparando y cómo llega a su culmen este maravilloso milagro que ocurre entre nosotros. Acompáñanos. El sacerdote termina este momento sagrado, un minuto, medio minuto, bueno, lo que se pueda rescatar, y entonces se pone de pie e invita a la comunidad para que se haga la profesión de fe. La profesión de fe se puede hacer de tres formas, básicamente. La primera forma, que es recitando o proclamando nuestra fe usando el credo que se llama de los apóstoles. Es un credo corto. Ordinariamente este credo se utiliza durante las celebraciones de la Pascua, porque nos hace entrar en comunión muy cercana con aquella primera comunidad, recitando lo que recitaron nuestros padres en la fe al inicio del cristianismo. En la Pascua, que es nuevamente revivir todo este espíritu, todo este ambiente festivo de la resurrección del Señor, el proclamar el credo que llamamos de los apóstoles, pues nos revive esta experiencia de la primera comunidad. El otro credo que tenemos es un credo más amplio. Se fue componiendo a lo largo de los años en diferentes concilios y por eso se le llama el credo niceno-constantinopolitano, que es un credo más largo en donde las verdades de la fe se expresan de una forma un poquito más amplia y entonces es un credo un poco más largo. Es el credo que hoy en día generalmente se recita o se proclama en la mayoría de nuestras celebraciones eucarísticas. Y existe una tercera forma que tiene que ver con nuestro bautismo. Como es una solemne proclamación de nuestra fe, podemos, especialmente en algunos domingos de la Pascua, el utilizar la forma bautismal, en donde es el sacerdote quien hace las preguntas. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. Y así va preguntándole a la gente sobre estas verdades de la fe, si las cree. Cuando se hace esto es muy importante que respondamos de forma personal. Sí creo, porque yo soy el que creo, no es sí creemos, es una respuesta que yo doy directamente de mi fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. Y además debe de ser hecha así, como dicen, ¿verdad? Con enjundia, con fuerza. O sea, yo creo en esto. En algunas celebraciones, sobre todo en celebraciones muy particulares, especiales o quizás durante la Pascua, en algunas comunidades se acostumbra un signo corporal que acompaña esta solemne proclamación, que es poner nuestra mano izquierda sobre nuestro corazón y como si fuera una solemne proclamación, sí creo, mientras mantengo mi mano izquierda, ¿verdad? Que es la mano del corazón, en mi pecho, y levanto mi mano como testificando con el corazón, o sea, de corazón creo esto, sí creo. Se puede también hacer con las otras formas. Todos estos son elementos litúrgicos, son riquezas de nuestra liturgia que pueden ser utilizados en diferentes momentos de nuestro ciclo litúrgico. Todo esto pues obviamente forma parte de este desarrollo que se prevé
para cada una de las celebraciones, tanto con el equipo celebrativo como con el sacerdote o el diácono o todo el equipo que va a ir desarrollando cada una de nuestras liturgias. Y bueno, terminada el momento de la solemne proclamación de mi fe, en ese momento viene otro momento importante, que es la oración universal, que debe de ser hecha todos los domingos. La oración universal pretende ahora de manera colectiva pedir por las necesidades de todo nuestro pueblo. Pedimos principal y particularmente por el Papa, los obispos, los sacerdotes, y después pedimos por algunas de las necesidades especiales de la Iglesia Universal. Pero es el momento de incluir dentro de esta oración al pueblo de Dios. Y entonces podemos hacerlo de forma inclusiva. El ordenamiento litúrgico nos dice que lo que sigue ya no es palabra de Dios, por lo tanto no debe de ser hecha desde el ambón. La oración universal no debe de ser hecha desde el ambón. Debe de ser hecha de manera natural y ordinaria desde, si se tiene, ¿verdad? Se ha de hacer desde el atril. Ahí en el atril es desde donde se hace normalmente por el monitor o por algún laico la oración universal. Puede hacerse también invitando a las personas del pueblo, que hoy especialmente después del Concilio Vaticano II se ha querido pues integrar más a la comunidad. Por eso ya decíamos que se quitó el comulgatorio y el presbiterio queda como un lugar mucho más integrado a la asamblea, para que todos se sientan que todos estamos participando, cada uno con un ministerio y con una función particular, pero todos los que participamos o asistimos a la celebración estamos participando. Entonces, en algunas iglesias, ¿verdad?, en algunas celebraciones, se invita a las familias o se invita a algún grupo particular que está teniendo alguna celebración para que pase y entre todos se haga esta oración universal. Sin embargo, el lugar, pues, litúrgico para hacer esto sería no el ambón, sino el atril u otro lugar dentro del presbiterio o abajo del presbiterio para hacer esta oración. Y entonces la oración que hemos venido haciendo todos la concluye el sacerdote invocando como siempre a la Santísima Trinidad, que se cierra con el amén de todo el pueblo, ese amén sentido, ese amén fuerte que nos indica este deseo de que todo esto que acabamos de pedir, cuando decimos amén, Señor, cúmplelo, realízalo, creemos en ti, confiamos en ti. Y con esto se cierra el primer gran bloque de nuestra celebración eucarística, que es la celebración de la palabra. Ritos iniciales, celebración de la palabra, que concluye con la oración universal. Y de aquí en adelante empezamos el segundo gran bloque de nuestra celebración eucarística, que es propiamente ya la celebración de la Eucaristía. Y bien, entre la celebración de la palabra y la celebración eucarística vamos ahora a tener lo que se llama un impasse, es decir, un momento en el que hay una cierta preparación en la que todavía no estamos en el siguiente momento, que sería ya el inicio de nuestra celebración propiamente de la Eucaristía, y ya dejamos por otro lado la parte de la palabra de Dios. Este momento es importante porque aquí van a ocurrir dos cosas fundamentales. La primera es, vamos a realizar ahora la colecta. Vamos ahora a tener la oportunidad de participar económicamente. Antiguamente, en este momento, se presentaba a la iglesia, se presentaba al altar los dones del campo. La gente en este momento ofrecía al Señor, recordando cómo se hacían las ofrendas votivas en tiempos de Israel, y entonces, bueno, pues la gente en este momento traía la harina con la que después se haría el pan, presentaba las uvas con las cuales después se haría el vino, o traían ya el vino preparado, o ya traían las hogazas de pan ácimo, y bueno, con eso
se celebraba la Eucaristía. Así se hacía en los primeros años de la iglesia. Pero también pues recordemos que el sacerdote come de la ofrenda del pueblo, como está marcado en el Levítico. De tal manera que el sacerdote también en este momento, pues bueno, recibía en aquel tiempo, pues recibiría una vaquita, recibiría un chivito, recibiría manzanas, en fin, todo lo que la gente en una cultura agrícola pues aportaría. Con el paso del tiempo, pues obviamente todo esto fue pues desapareciendo. Entramos ya a una época en que la cultura agrícola pues desapareció de nuestras celebraciones en general, y pues mucho más ahora en las celebraciones de las grandes ciudades. Y eso se fue trasladando a una ofrenda económica. Desafortunadamente caímos en un vicio de llamarle limosna. Ahora vamos a pasar la limosna. Y parecería que el sacerdote fuera un limosnero, o que lo que yo le estoy dando es para el sacerdote exclusivamente. Y esencialmente es una ofrenda al altar, es una ofrenda a Dios, de la cual come el sacerdote. Pero la ofrenda no es al sacerdote, la ofrenda es a Dios. Y por eso debemos de pensar claramente que Dios no es ningún limosnero, porque el sentido de la limosna generalmente, como lo consideramos hoy, es dar lo que me sobra. Y generalmente, ¿qué es lo que hacemos en nuestras celebraciones eucarísticas? Generalmente metemos nuestra mano a la bolsa y buscamos las monedas que estén ahí. A veces, pues, hasta las de menos valor, dándole al Señor realmente lo que me sobra, unas cuantas moneditas. Esto no es correcto. Se le llama ofrenda. El momento de la Eucaristía que se vive en este momento se llama presentación de ofrendas. Y las presentación de ofrendas no son solamente el pan y el vino, que es el que se va a consagrar, sino la presentación de ofrendas es la ofrenda del pueblo con la que se convierte esa ofrenda económica, se transforma en el pan y en el vino, que obviamente en las comunidades modernas pues no solamente se transforman en el pan y en el vino, sino se transforman en todo lo necesario para nuestros templos y para la sustentación de quienes comen del altar, que en una parroquia moderna pues no nada más es el sacerdote. Por ejemplo, en nuestra parroquia de la ofrenda del pueblo pues tienen que comer las familias del que hace el aseo, del sacristán, tienen que comer las secretarias, la notaria, tiene que comer el chofer, toda la gente que hace posible que la estructura se mantenga. De esta ofrenda pues se paga la luz. Y por ejemplo, en una parroquia como esta o en climas cálidos o muy fríos, pues se necesita de la calefacción, y pues todo eso obviamente que cuesta. Y entonces, bueno, pues podríamos tener un templo en el que pues no es posible sostener el consumo de la energía eléctrica porque no hay suficiente ofrenda, porque la gente sigue sacando 2, 3 pesitos, 5 pesitos, 8 pesitos, ¿verdad? Y pues eso no hace que esto se pueda mantener. Y esto es porque pensamos que se lo damos al señor cura, porque pensamos que se lo damos a la iglesia, y luego pensamos, no, y la iglesia tanto que tiene, y luego pues vemos este lugar así todo bonito y con aire acondicionado, y decimos, pues ¿para qué? Yo con los 20 pesos que ponga, pues con eso es suficiente, ¿verdad? Y digo 20 pesos por decir mucho, hay gente que no pone ni los 20 pesos. Entonces, ¿con qué se mantiene todo esto? Se mantiene con la ofrenda. Si todo esto es bonito es porque la gente ha ofrendado, porque finalmente la ofrenda es para esto. La ofrenda es para tener bancas, es para tener corriente eléctrica, es para tener servicios de agua, es para tener que el sacerdote pueda comer. Dice, no, pero con eso compró su carro, ¿sí? En las comunidades modernas, pues el sacerdote, ¿de dónde va a obtener
para tener un automóvil que necesita para ir a ver enfermos en la noche, en el día, para asistir a juntas, para todo lo que tiene que hacer. Ya no vivimos en las comunidades rurales en donde el sacerdote pues igual tendría que tener una mulita, un caballo que pues de alguna forma llegó, ¿verdad? Y tendría que darle de comer a la mula y tendría que darle de comer al caballo, en fin. La ofrenda es un momento muy importante y muy santo, porque es a Dios. Lo que yo ofrendo, se lo ofrendo a Dios. Señor, vengo a agradecerte el producto de toda esta semana y como ofrenda quiero darte esto. Por eso es algo que yo tengo que decidir desde mi casa. Es lo que yo le voy a dar al Señor. Y no se trata de darle 5 pesos, 10 pesos, 50, 2,000, 3,000. No, es lo que yo quiero ofrendar. El Señor ha sido bueno conmigo y me ha bendecido ampliamente. ¿Cómo le dices al Señor gracias? ¿Así? Gracias. ¿Sin dar lo que estas gracias merece? No. No se trata entonces de poner una cantidad. Jesús, estando en el templo, vio como una mujer viuda ponía 2 moneditas de muy poco valor y les dijo a sus discípulos: esta mujer puso más que todos los demás, porque esta mujer puso todo lo que tenía para vivir. Es decir, esa mujer comprendía que estaba haciendo una ofrenda al templo. Nosotros también tenemos que comprender que estamos haciendo una ofrenda al templo, que estamos haciendo una ofrenda al Señor. ¿Cuánto? Lo que decida tu corazón. Pero decide en tu corazón. No metas la mano para ver a la hora que están pasando las canastitas y andes buscando ahí 2, 3 pesos o lo que traigas en la bolsa. A lo mejor no tienes más que 1 peso, porque eso es todo lo que tienes para comer, porque eso es todo lo que tienes para ofrendarle al Señor. Bueno, pues pon 1 peso, pero ponlo desde tu corazón, haciéndote consciente de lo que estás haciendo. Debemos de dejar de hacer en nuestras liturgias eucarísticas, tenemos que dejar de hacer actos autómatas, simplemente porque así es. No, cada uno de los elementos de nuestra liturgia tiene un porqué, una razón fundamental. Y esta es importante, es cuando yo ofrendo al Señor. Ofrenda que después se convierte en pan y en vino, y por eso toda la colecta económica, todo lo que se colecta y que va a servir para todo esto, se introduce al altar solemnemente. Por eso hay una procesión de ofrendas. La procesión de ofrendas que primero viene precedida por el pan y el vino, que son las ofrendas ciertamente propias que vamos nosotros a consagrar en el altar. Pero después se colecta en algunas ocasiones, primero se hace la colecta económica y avanzan juntos el pan y el vino junto con la colecta económica. En algunas otras celebraciones, como es el caso de nuestra parroquia, primero vienen las ofrendas del pan y del vino para recordarle a la gente que es el momento de la ofrenda y que esa ofrenda se va a convertir precisamente en el pan y en el vino. Se hace la colecta, pero es importante que la colecta económica no pase como en algunos lugares en donde pasa así, como se dice, despichaditamente por otro lado y viene y se deja y se avienta en una alcancía. Eso le quita el sentido de la ofrenda al altar. Entonces la ofrenda, una vez colectada, entra también en procesión exactamente igual como entró la ofrenda del pan y del vino. El sacerdote, de la misma forma que vino a recibir las ofrendas del pan y del vino, ahora recibe la ofrenda económica. Recibe la ofrenda económica, ¿verdad?, dándole gracias a Dios que ha sido generoso a través de su pueblo y pidiendo que la bendición siga abundando en las casas de aquellos que generosamente contribuyen para el sostenimiento de la casa de Dios. Toma la ofrenda y la pone junto al altar, en alguna parte del altar. No hay un lugar específico para poner la ofrenda. Se pone en alguna parte del altar porque es la ofrenda del pueblo, que igual que el pan y el vino, que ahora están ya sobre el altar, bueno, pues aquí
no lo ponemos sobre el altar porque no es el lugar propio, pero junto al altar es la ofrenda propia, para que no se quede nada más en la parte monetaria, en la parte pecuniaria. Tenemos que volverle a dar un sentido espiritual, religioso a nuestra parte económica. Dios no necesita de nuestra ayuda económica. Sin embargo, es una forma nosotros de decirle: Señor, esto es lo que me diste, esto es lo que hoy yo te entrego. En el Antiguo Testamento se nos habla de la institución del diezmo, en la que en un momento determinado pues valdría la pena reflexionar. No es este espacio el apropiado para reflexionar sobre el tema del diezmo, pero está conectado directamente con la ofrenda dominical. Es lo que nosotros aportamos a Dios. El Señor pedía que fuera el 10%, nos quedamos con el 90% y el 10% era para Él. Era para su templo, era para las necesidades de los sacerdotes, que hoy en día pues esto se convierte en bienes para los pobres. La primera comunidad nos dice que todos ponían lo que tenían al servicio de la iglesia. Cuando dice lo ponían a los pies de los apóstoles, lo ponían al servicio de la iglesia, y dice que no faltaba nada a nadie, porque todo se distribuía entre todos. Entonces nuestra ofrenda dominical, una parte va también para los pobres, para las personas necesitadas. Otra parte pues va para el sostenimiento de la iglesia y otra parte va para la evangelización, para que podamos pues propagar el evangelio. Todo y cuesta. Si voy a hacer un folletito, pues me cuesta. Y si voy a ver quién lo va y lo entrega, pues eso va y me cuesta. Y si necesito tener evangelizadores de tiempo completo, pues eso me cuesta. ¿Y eso quién lo paga? Eso lo pagamos todos. O sea, es lo que yo aporto, es lo que yo le doy al Señor, ese 10% o esa ofrenda que yo hago al Señor de los bienes que de Él he recibido y que ahora me pide que se conviertan en una aportación para los pobres, para el mantenimiento y el servicio del templo y también para la evangelización. 3 fines fundamentales para los cuales se utiliza lo que se aporta en la colecta. Quitemos pues ya de nuestra mente la idea de la limosna. Dios no es un limosnero, viene por su ofrenda, lo que a Él, según nos lo marca la Sagrada Escritura, le correspondería como parte de lo que nosotros hemos realizado en nuestro trabajo de esta semana. Y con esto se termina pues el impas, es un momento de serenidad, está cantando el coro, todos cantamos junto con él, hacemos nuestra ofrenda que concluye con la entrega de la ofrenda que se deposita a los pies del altar, pues esto daría ya el paso para iniciar la celebración eucarística. Sin embargo, antes de pasar a esta parte, explico ahora un elemento que no siempre se hace, pero que siempre es muy ilustrativo, porque es ahora, antes de pasar a la celebración eucarística, es marcar o enmarcar ahora el lugar de la celebración eucarística, que va a ser el altar. El altar, para que haya un signo más claro de este cambio en la liturgia, es importante iniciar sin nada en el altar. No hay velas, no hay mantel, no hay nada. Entonces, toda nuestra atención está fija en este lugar, en la palabra de Dios. En algunos lugares se acostumbra a poner unos ciriales que estén siempre iluminando esta área, que es el área de la palabra de Dios. En este momento de este impas que decíamos, avanza primeramente los elementos que se van a poner en el altar, que son el mantel y las velas. Las velas que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, que pueden estar sobre el altar, que pueden estar en el piso, que pueden estar en cualquier parte. Entre más grande la celebración, pues habrá que poner más luces, más fiesta, pero bastaría con que hubiera una vela, que es el signo de la presencia de Cristo resucitada. Es este Jesús que en el cirio pascual nos da esa experiencia de la luz
que tiene que estar siempre presente en nuestra celebración eucarística. Y entonces avanzan los cirios que van a presidir, las velas que van a estar en el altar, y también se viste el altar para entender que ahora lo que vamos a vivir tiene que ver con una comida y con un sacrificio. Y por eso este detalle enmarca muy bien el principio de la siguiente parte, que es ya propiamente la celebración eucarística. Suben los ministros, visten el altar, le ponen las luces y dejan todo listo para que inicie ahora sí este momento importante de la celebración eucarística. Y bueno, hermanos, pues así llegamos al final de esta catequesis, después de haber visto en esta última sección este tema tan importante que es el tema económico. Hemos querido detenernos para hacer una catequesis un poquito más larga sobre este elemento de nuestra celebración, que muchas veces lo consideramos solamente bajo el aspecto económico, el aspecto del dinero, es poner un poco de dinero en la canasta. Y como lo hemos visto, el aspecto de la ofrenda o el aspecto de nuestro diezmo es un elemento realmente espiritual, ayuda a fortalecer nuestra fe. Y bueno, pues terminada esta sección que llamamos Impas, este momento de presentación de ofrendas, pues llegamos así al final de esta catequesis. Estamos ahora ya listos para iniciar el misterio de la Eucaristía. Te esperamos en nuestra próxima reunión, en la que, antes de iniciar con los ritos de la Eucaristía y con el favor de Dios, conoceremos los vasos sagrados que se usan en nuestras celebraciones. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.